Hola regulares, los saluda su amigo el Príncipe Sajardo y no me queda más que decirles bienvenidos a la torre. Hoy les traigo un video perteneciente a la sección Explicando la Torre. Como pudieron ver en el título, hablaremos sobre el Shinzo, sustancia misteriosa pero muy útil dentro del universo de Torre de Dios. Antes de comenzar, tengo que dar los avisos. La información contenida aquí la saqué en su gran mayoría de la wikia de Torre de Dios y está bastante fiel a como lo tienen originalmente en el documento de la wikia, porque se me hizo bastante coherente. Solo traté de explicar un poco mejor algunas cosas que puede ser que no quedaran tan claras, pero me basé principalmente en la wikia. Y segundo, las imágenes que van a estar apareciendo aquí son ilustraciones random de los artistas. Decidí hacer esto porque era muy difícil encontrar ilustraciones ad hoc a el propósito de este video, sin que se volviera tedioso o solo mostrar, pues por así decirlo, agüita. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. El Shinzo, o por su traducción, agua divina, es una sustancia especial y única que fluye en la torre. Cada piso tiene distintas zonas en donde la concentración del Shinzo es distinta, pero conforme se va subiendo la torre, la concentración de esta sustancia también va en aumento. Referente a la concentración, ocurre algo muy importante y curioso. Cuando hay poco Shinzo, se comporta como un gas, pero cuando hay mucho es similar a un líquido. Un ejemplo de esto lo vemos en el primer capítulo, cuando Bam tiene que luchar contra la anguila de Hedon. Y al inicio vemos que hay aire, por así decirlo, pero es Shinzo en baja concentración. Y cuando entra con la anguila, vemos que hay una especie de líquido y no es agua, sino Shinzo, pero en concentraciones muy altas. El Shinzo puede actuar como agua, fuego, aire o la luz, y tiene un sinfín de variaciones. Como puede ser muchas cosas diferentes, nada puede ser señalado para definir el Shinzo o atribuirle una propiedad especial. El Shinzo es la base de toda la energía. Un extracto del libro sobre las armas de la torre de Ashulet Waru, el creador de la serie de los 13 meses, menciona que el Shinzo es creado por la torre y existe aún en lugares cerrados. Lo que crea el Shinzo es desconocido, pero esto significa que el Shinzo es artificialmente creado y posiblemente no es producido de forma natural en la torre. Y a su vez, los guardianes controlan el Shinzo en cada piso. Debido a que el guardián del piso 43 está muerto, el Shinzo en ese piso es muy débil. Por eso, cuando Bam y su equipo llegaron al piso de la muerte, les era muy difícil luchar contra los enemigos de dicho lugar. El Shinzo es esencial para la vida en la torre. Permite la respiración y proporciona la humedad para los habitantes. Leroro dijo que dentro de la torre, el Shinzo reemplaza al aire y lleva a cabo todos los procesos que éste haría. Según Leroro, el Shinzo no tiene límites. A través del Shinzo uno puede alcanzar la juventud eterna, la inmortalidad e incluso los poderes de un dios. Es más, hay un rumor de que Enryu es capaz de crear vida mediante el Shinzo. Ser capaz de controlar directamente el Shinzo es un talento extremadamente raro, y se puede decir que este mismo talento es un requisito absolutamente necesario para llegar a ser un rango. Básicamente, la mayoría, si no todos los regulares, tienen algún grado de control sobre el Shinzo, aunque esto no significa que todos los regulares pueden convertirse en manipuladores de Shinzo. Mientras que los manipuladores de ondas se especializan en el uso de este, todas las demás posiciones tienen que aprenderlo con el tiempo para pasar las pruebas, o para luchar con éxito, o utilizarlo para fortalecer sus cuerpos. Aquí hablaremos de puntos específicos. El primer punto sería la manipulación del Shinzo. El acto de manipular Shinzo externamente para hacer un cambio en su ambiente o atacar a un oponente es llamado manipulación de Shinzo. Hay dos maneras de controlar el Shinzo: el control a través de un elemento o el control directo.
En términos generales, cuando se dice manipular Shinzo, por lo general, se refiere a un control directo. Las habilidades de manipulación de Shinzo varían mucho entre individuos. Aunque los miembros de las 10 grandes familias tienen una gran oportunidad de nacer con gran talento en la manipulación de Shinzo, las ramas que se originan en las principales casas de las 10 grandes familias no son una excepción a esta probabilidad de tener el talento en el nacimiento. La primera persona que empezó a organizar sistemáticamente el Shinzo fue Fo Bidao Gustan, líder de la familia Fo Bidao. Todo el lenguaje empleado, las normas y las unidades relacionadas con el Shinzo que se utilizan hoy en día, todos se originaron por el trabajo de Gustan. Los contratos. Con el fin de manipular Shinzo directamente sin el uso de un objeto, en el interior de la torre, se debe de llevar a cabo un contrato con el guardián de cada piso. En lo que respecta a los objetos, solo los objetos que ya tienen un contrato celebrado con el guardián pueden ser utilizados. Por ejemplo, un objeto que tiene un contrato con los guardianes del piso 2 al piso 30 queda inútil en el piso 31. Aunque se haya hecho un contrato con el guardián, no significa que uno puede manipular Shinzo en cualquier parte de este piso. Después de que el contrato ha sido realizado, se debe mantener varios términos y condiciones. Si se viola cualquiera de estas reglas, el contrato se considerará roto y sus derechos serán arrebatados, por lo que su contrato quedaría nulo. El rigor de estas normas varía entre una clase a otra. En términos del contrato de los rangos y altos rangos, hacen con los guardianes se puede decir que son casi completamente libres de restricciones. No es imposible manipular Shinzo sin contrato. Manipulación sencilla de cantidades pequeñas a un determinado nivel es posible sin un contrato. Además, la resistencia innata al Shinzo, la capacidad de fortalecimiento del cuerpo que utiliza esta misma sustancia u otras habilidades similares son todas las capacidades naturales que uno puede tener. Por lo tanto, no requieren contratos. Sobre la manipulación de Shinzo sin contrato, es muy probable que Enryu lo haya hecho, ya que obviamente estaba matando a un guardián, el controlador del Shinzo, en el piso 43. Las 10 grandes familias, sus casas y numerosas ramas, y otras pocas familias son capaces de manipular Shinzo sin contrato. Esto no significa que en realidad no tengan dicho contrato. Esto ocurre debido a que se considera que tienen un contrato en el nacimiento. Aquí pasamos a la parte compleja. Trataré de explicar lo más sencillo posible, pero por si las dudas, saquen sus libros de física de la primaria. Creo les va a ayudar un poco. La unidad básica de manipulación de Shinzo se llama bang o compartimento. El tamaño de un bang se llama myun o superficie, y la densidad del Shinzo que va en un bang se le llama zou o masa. Entre más compartimentos o bangs pueda controlar un usuario, se le considera más hábil en la manipulación de Shinzo. Pero el controlar muchos compartimentos no es equivalente a decir que esa persona puede controlar más área de myun o un zou con mayor densidad. Mientras más compartimentos existan, mucho más difícil será controlarlos. El operar compartimentos a la fuerza puede traer una gran presión en la mente y cuerpo del manipulador, hasta causar muertes en casos severos. En el caso de la ayuda de los faros, la manipulación de compartimentos que son materializados es más sencilla, pero no significa que el número de compartimentos haya incrementado. El myun, la superficie, se refiere al tamaño de un compartimento. Sin importar su altura, este se refiere al área de dispersión de Shinzo, y su valor numérico en unidades es un pieng. Un pieng equivale a 3.3 metros cuadrados. Referente a esto, la traducción es superficie, pero creo que sería más claro decirle volumen. La razón por la que las personas no toman en cuenta la altura del cual es calculado el tamaño de un compartimento es porque dicha altura varía en grandes proporciones debido a las circunstancias en las que se encuentra. Por ello, es difícil medirlas con precisión.
mientras más Myun una persona pueda abarcar, las posibilidades de aplicación del Shinzo se incrementan. Pero el que puedan controlar un gran Myun no significa que puedan controlar una cantidad fija de densidad de Shinzo dentro del Myun, una especie de densidad. Por ejemplo, si inflamos un globo, su volumen aumenta, pero su densidad disminuye. Por lo general, la densidad decrece desde el centro hasta los extremos de la superficie. Pero en el caso de los manipuladores habilidosos es posible tener una gran densidad en los extremos. Hay casos en los que se puede manipular libremente la densidad de un compartimento o bank, pero son muy raros. Hago un pequeño paréntesis aquí para explicar un poco esto. Por lo que entiendo, como vemos, el bank es cada uno de esos cubitos que de repente van sacando y tiran poderes los manipuladores de ondas, básicamente. Ahora, el Myun, a pesar de que, como escucharon antes, lo llamé superficie y volumen, ¿qué sería? Pues técnicamente sería un volumen, pero como dije también antes, a veces no se considera la altura porque va variando dependiendo de las circunstancias y por eso se le llama superficie. Pero volumen creo que sería una explicación más sencilla que podríamos entender mejor. ¿Ok? Entonces ahora continúo con el video. El So o masa se refiere a la densidad del Shinzo, que es obtenida en un compartimento. Se calcula donde la densidad es más alta. No hay una unidad que se le compare en la Tierra, y la medida es hecha solo por faros u observadores con un sentido agudo. Un So más denso significa un fuerte efecto o un poder más destructivo en el compartimento. Así que es importante el manipular un So denso. El límite de masa o So que una persona puede contener en un compartimento difiere por individuo y no tiene nada que ver con sus alrededores o ambiente. Aún dentro de un compartimento, la masa no es constante. El valor numérico de la masa cambia por superficie y varía enormemente por individuo. Si el manipulador que tiene una buena concentración puede que controle el Shinzo con mucha masa en una pequeña superficie, y cuando es bueno en el proceso de distribución puede contener cierta cantidad de masa en una gran superficie. Por supuesto, casos contrarios también existen. Ya ven, aquí no solo entretengo, también les doy clases de física. Tómenlo como mi buena acción del año. Pero en serio, esto es muy similar a lo que veían de pequeños en sus clases de física entre volumen y densidad. Ahora, hay dos tipos principales de manipulación de Shinzo: el control de flujo y el control de flujo inverso. El control de flujo es la lectura del flujo original del Shinzo y utiliza el flujo para manipular dicha sustancia. Por otra parte, el control de flujo inverso se refiere a invertir el flujo para manipular el Shinzo. La mayor ventaja para el control de flujo es que permite que el manipulador pueda controlar una gran cantidad de Shinzo sin mucho esfuerzo, comparado con el control de flujo inverso. El control de flujo es mucho más rápido y el usuario puede controlar cantidades más grandes de Shinzo. El control de flujo inverso requiere más cautela respecto al control de flujo. De hecho, el uso del control de flujo inverso requiere ser capaz de leer el flujo del Shinzo con más precisión, que es necesario para el control de flujo normal. Por supuesto, no es necesario el talento para conducir el flujo como con el control de flujo inverso. En su lugar, romper, bloquear y romper el mismo flujo de acuerdo al gusto. Aunque esto puede sonar muy destructivo, el control de flujo es realmente mejor para destruir cosas que el control de flujo inverso. Ahora pasaremos a la última sección, que serían datos curiosos. A veces, cuando la gente empieza a manejar Shinzo, su crecimiento se detiene antes de que se conviertan en adultos. Por ejemplo, el caso podría ser Anak, pero no lo sostengo, solamente menciono como un ejemplo. El Shinzo, a diferencia del aire, no tiene leyes que puedan explicarlo. Con esto me refiero a que no hay leyes científicas como las que vería la aerodinámica, por así decirlo. El Shinzo es fundamental para la creación de cualquier arma en la torre, y aún más fundamental para su uso. Otras formas de llamarle a la manipulación de Shinzo son control de agua, habilidades de viento, servidor que hace agua,
El nombre depende de la región en la torre. Se sabe que hay exactamente un lugar en la torre donde el Shinzo puede ser libremente manipulado sin un contrato. Este es el piso 43. Como su guardián anterior fue asesinado por Enryo, aunque la cantidad de Shinzo es bastante pequeña. Los faros pueden aumentar el Myun y el So, pero no los Bangs. Hasta ahora, la persona que ha podido controlar el mayor valor numérico de Shinzos es Enryo, y aunque el valor exacto no fue registrado, está claro que sobrepasa con gran manera el récord de otras figuras destacables. De acuerdo al registro de un portador de luz que pudo observar la pelea de Enryo, él fue capaz de controlar más de 9000 compartimentos a la vez en un combate, con una posible cantidad de Myun y So sumamente elevadas. Pues mis queridos regulares, hasta aquí queda el video. Yo me voy, pero no sin antes agradecer a Siu por el excelente trabajo que hace creando este grandioso manga, y también a todos nuestros artistas por prestarnos los videos que pudieron ver en esta ocasión. Así que muchas gracias por ver. Los veo en el próximo video.